Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. ¿Cómo van sus lecturas? Vamos a empezar un mes más, el mes de septiembre, con los títulos que han llegado como novedad. Vamos a empezar con ellos. El primero que tenemos es El Mexicano de Bokenwald, de Julio Godínez, editado por Planeta de México. Ha salido este año 2021. Vamos a ver de qué trata. Weimar, 1944. En pleno corazón de Alemania se alza uno de los campos de concentración más grandes del régimen nazi. Bokenwald es un lugar insólito que tiene fama no solo de ser uno de los más mortales, sino de albergar un enorme zoológico atendido por los mismos prisioneros. Cuando José Luis Salazar, un experto en armas, es capturado y trasladado hasta ahí, se le asegura a sus captores que es mexicano, por lo que le cosen una pequeña letra M en el uniforme. Sin embargo, para sorpresa de todos, a los que pocos días llega al campo otro joven, un estudiante de electrónica llamado Juan Rodrigo del Fierro, que también dice ser mexicano. Esta coincidencia despierta la sospecha de los oficiales nazis, quienes han oído un creciente rumor sobre un intercambio de prisioneros entre el gobierno de México y el alemán. Bajo la constante vigilancia de los oficiales, el tiempo corre en contra de los mexicanos, pues solo uno dice la verdad y el engaño puede costarles la vida a ambos. Así que juntos deciden escapar y se enrolan en el plan de un grupo de reos que organiza un levantamiento dentro del campo. Julio Godínez se basa en una increíble historia real de supervivencia para traernos una novela sobre el Holocausto como ninguna otra. Un caso extraordinario en el que ser mexicano significó la diferencia entre la vida y la muerte, un potente llamado a la esperanza y la lucha. El Mexicano de Bokenwald, Julio Godínez, Planeta México. El fantasma y la señora Muir, R.A. Dick, editorial Impedimenta, del año 2020. Publicada en 1945 y germen de la célebre película de Joseph L. Mankiewicz, El fantasma y la señora Muir es una comedia romántica, deliciosa y refrescante sobre la capacidad del amor para romper cualquier frontera, no solo en la vida, sino también más allá de esta. Lucy Muir es una joven viuda a la que todo el mundo considera muy poca cosa, y a pesar de que ella se tiene por una mujer muy decidida, agobiada por las deudas tras la muerte de su marido, decide mudarse a Gull Cottage, una casita ubicada en un pintoresco pueblo costero inglés llamado Whitecliff. Según los rumores que corren por la zona, la casa está embrujada y el espíritu del atractivo y arisco capitán Daniel Gregg, antiguo dueño de la casa, vaga por el lugar importunando a todos los que osan alterar su descanso. Inmune a las advertencias, Lucy se plantea descubrir por sí misma si estas historias son ciertas. El fantasma de la señora Muir, R.A. Dick, Impedimenta. Oryx y Craig, Margaret Atwood, editorial Salamandra, año 2021. Una crucial de la ficción especulativa, según Kirkus Reviews. Sometida a los estragos de una terrible plaga,
la humanidad afronta una dura y azarosa huida hacia adelante. En esta primera entrega de la trilogía Madadam, se completa con el año del diluvio y Madadam. Margaret Atwood nos invita nuevamente a adentrarnos en un mundo futuro tan verosímil como inquietante, elemento esencial del universo narrativo de la célebre autora de El cuento de la criada, conocido como Jimmy antes de que el planeta se viese asolado por una serie de desastres naturales. Hombre de las Nieves llora la pérdida de Craig, su mejor amigo, y de la bella y esquiva Oryx, de quien ambos estaban enamorados, mientras lucha por sobrevivir en soledad sobre la faz de la tierra, a merced de los elementos, acechando por los recuerdos y sin más compañía que los hijos de Craig, esos seres de ojos verdes que lo consideran una especie de profeta. Hombre de las Nieves se pregunta cómo ha podido cambiar todo en tan poco tiempo y emprende un doble viaje hacia su pasado y hacia la burbuja de alta tecnología creada por Craig, el lugar donde empezó todo. Mediante una historia de amor inolvidable, Margaret Atwood aborda de forma satírica los avances de la manipulación genética y nos traslada a un futuro aterradoramente plausible que reside en el límite de lo inimaginable. Oryx y Craig, de Margaret Atwood, editorial Salamandra. Mandíbula, de Mónica Ojeda, editorial Candaya, año 2018. Fernanda Montero, una adolescente fanática del horror y de las creepypastas, es decir, historias de terror que circulan por internet, despierta maniatada en una cabaña oscura en medio del bosque. Su secuestradora, lejos de ser una desconocida, es su profesora de lengua y literatura, una mujer joven, marcada por un pasado violento, a quien Fernanda y sus amigos han atormentado durante meses en un colegio de élite Opus Dei. Los motivos del secuestro se irán revelando como algo mucho más complejo y duro de digerir que el bullying a una maestra. Una traición inesperada y vinculada a un edificio abandonado, un oculto secreto inspirado en creepypastas y un amor juvenil. Mandíbula, de Mónica Ojeda, editorial Candaya. Lo pasado no es un sueño, de Theodore Kalifatides, editorial Galaxia Gutenberg, año 2021. Tenía 8 años cuando mi abuelo me tomó de la mano y no soltó hasta que encontráramos a mis padres en Atenas. ¿Quién sabe qué podría haber pasado si me hubiera quedado en el pueblo? Era 1946, principios de la primavera de 1946. Los almendros florecían uno al lado de otro y el campo estaba en su esplendor. Así empieza la novela más autobiográfica de Theodore Kalifatides y una de las más apreciadas por sus cientos de miles de lectores. Una semana antes de que Kalifatides huyera del pueblo, un grupo de fascistas con armas en mano había obligado a toda la gente a reunirse en un cementerio. Allí se quedaron jóvenes y viejos aterrorizados mientras su infame capo los llamaba lentamente a uno tras otro para finalmente seleccionar a algunos hombres que se llevó con él. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Con su característica sencillez y humanidad, Kalifatides
nos narra su vida desde que abandona su pueblo hasta que retorna a él para recibir el homenaje de sus vecinos, convertido ya en escritor consagrado. Así descubrimos la infancia y la adolescencia en la Atenas gobernada por regímenes autoritarios, el nacimiento de la conciencia política y de clase, el descubrimiento de la sexualidad y el amor, el exilio a Suecia, la sorprendente capacidad para rehacer allí su vida laboral y formar una familia, y su trayectoria como escritor en la lengua de acogida, el sueco. Califatides nos brinda otro libro magistral para deleite de los que ya conocen su obra y de los que todavía tienen la suerte de poder descubrirla. Lo pasado no es un sueño. Theodor Califatides, de Galaxia Gutenberg. Storynomics, de Robert McKee. Editorial Planeta de México, año 2021. Estamos hechos de relatos, y hoy más que nunca, aprender a transmitirlos es la vía más efectiva para entusiasmar y atrapar la atención del público. Este libro reúne el talento de dos genios en el tema. Robert McKee es el gurú del guionismo, reconocidos dramaturgos, escritores y directores creativos, entre ellos las mentes maestras detrás de Breaking Bad, The Crown o El Lobo de Wall Street, han tomado seminario de este autor, del que se desprende el guión, la Biblia para quien desea contar una gran anécdota con maestría. En Story Comics, McKee se une a Tom Garas, experto en marketing digital, quien ha asesorado con éxito a organizaciones como Samsung, Microsoft, Nike, IBM y Philips, basados en estrategias de storytelling y estudios de mercado. Los autores crearon el concepto Storynomics, el arte de vender a través de contar una historia contundente. No importa si se trata de anuncios en redes, una publicación periodística o la campaña de algún producto. Si eres un creador de contenido, la clave son las historias. McKee y Garas trazan el camino para ir más allá del rápido declive de la publicidad tradicional, y su método ofrece resultados que superan el impacto de cualquier anuncio. ¿Cómo se conectan las audiencias con los creadores de contenido hoy? Los autores tienen la respuesta. Storynomics, de Robert McKee. Editorial Planeta México. La desaparición del Principito, de Joaquín Guerrero Casasola. Editorial Planeta de México. Año 2021. Un excéntrico hombre que trabaja limpiando escenas de crímenes y ama los libros viejos. Un metódico detective de homicidios que durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho sigue la pista de unos nazis refugiados en México. Y un soldado alemán que durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en un campo de concentración nazi. Son los tres improbables protagonistas de esta frenética historia, donde el robo de un valioso libro desencadenará una turbulenta búsqueda que conducirá a más de una muerte. Esta extraordinaria novela te llevará a través de distintas épocas para desentrañar un misterio que ha cautivado a la imaginación del mundo. La desaparición del trágico final del célebre escritor Antoine de Saint-Exupéry, mientras pilotaba su avión. Entre complots, infamias y pistas falsas, Joaquín Guerrero Casasola reúne la trama policíaca
y la especulación histórica para plantear una fascinante respuesta a un famoso enigma de la literatura: la desaparición del Principito, de Joaquín Guerrero Casasola. Editorial Planeta, México. Morir es un alivio, de Karina García Reyes. Editorial Planeta, México. Año 2021. Cuando yo mataba, no sentía nada. Sabía que alguien tenía que hacerlo. Para mí era un trabajo común, como el de un militar o un policía. Yo sabía que si alguien tenía que matar a alguien, se tenía que hacer y ya. Para mí era normal. Lalo, la doctora de ciencia policíaca Karina García, entrevistó a 33 excriminales mexicanos y escuchó sus historias más crudas. Fantasías de parricidio, rituales a la Santa Muerte, adicciones, secuestros, asesinatos. ¿Cuáles son las razones para que una persona elija una vida así? ¿Realmente es una elección? La respuesta del autor es clara. El crimen organizado se alimenta en su mayoría de personas sin oportunidades para mejorar su condición de vida, víctimas de un maltrato sistémico y de expectativas inalcanzables. A partir de 12 testimonios de aquellos que han logrado escapar del narco, la investigadora da voz a los protagonistas, describe su contexto social y ofrece conclusiones contundentes que permiten comprender por qué en esas circunstancias morir es un alivio. El narcotráfico contado desde una perspectiva novedosa y al mismo tiempo considerada una de las más necesarias: los ojos de un sicario. Morir es un alivio, de Karina García Reyes. Editorial Planeta, México. Gótico, de Silvia Moreno García. Editorial Minotauro, México. Año 2021. Tras recibir una extraña carta de su prima recién casada, Noemí Taboada se dirige a High Place, una casa en el campo en México, sin saber qué encontrará allí. Noemí no parece tener dotes de salvadora. Es glamurosa, más acostumbrada a asistir a cócteles que a tareas de detective. Pero también es fuerte, inteligente y no tiene miedo, ni de nuevo marido de su prima, un inglés amenazante y seductor, ni de su padre, el antiguo patriarca que parece fascinado por Noemí, ni de la casa que empieza a invadir los sueños de Noemí con visiones de sangre y fatalidad. El único amigo que Noemí encontrará es el hijo menor de la familia, quien también da la impresión de estar tapando secretos oscuros, porque hay muchos secretos escondidos en las paredes de High Place, como descubrirá Noemí cuando empiece a desenterrar historias de violencia y locura. Cautivada por este mundo aterrador, a la par que seductor, a Noemí le resultará difícil salvar a su prima, o incluso escapar de esa enigmática casa. Gótico, de Silvia Moreno García. Editorial Minotauro de México. Flores salvajes. Autor Liners. Editorial Sexto Piso. Año 2021. Una celebración de los mágicos vínculos que unen a los niños. Cuando sus dos hermanos mayores se embarcan en una aventura para explorar una isla misteriosa, la más chica no requiere quedarse atrás. Desde su pavoroso, desolador comienzo, hubo un terrible accidente aéreo, hasta su dulce y gratificante final.
Lo que brilla en toda esta historia es la admiración de Liniers por los poderes imaginativos de la infancia. Flores salvajes, de Liniers. Editorial Sexto Piso. La conquista de la identidad. México y España, 1521-1910. De Alejandro Salfranca Vázquez. Editorial Turner de México. Año 2021. La corona española silenció la conquista de México en su propaganda bélica, en sus salas de batalla y en sus espacios de estado. Los monarcas no querían ser recordados como conquistadores de las Indias, sino como instrumentos de su evangelización. En contraste, la Nueva España cimentó su compleja identidad reinterpretando y exaltando la conquista. Será hasta el siglo XIX que los españoles se vanaglorien de la conquista de México como parte de su construcción nacional, mientras que en México se imponía la visión contraria, la de víctimas seculares del abuso europeo. La conquista de la identidad estudia las obras de arte o su ausencia sobre la conquista de México en ambas orillas del Atlántico, y en relación que este hecho crucial de la historia guarda con la construcción de las identidades de cada país. La conquista de la identidad. México y España, 1521-1919. De Alejandro Salfranca Vázquez. Editorial Turner de México. El hombre que salvó los cerezos. De Naoko Abe. Editorial Anagrama. Año 2021. La fascinante y desconocida historia del británico que luchó por preservar los cerezos en flor japoneses. En Japón, cada primavera, la floración de los cerezos es una fiesta de los sentidos y todo un símbolo de la cultura del país. Lo que casi nadie sabe es que si hoy sigue vivo ese patrimonio, es por aquel hombre británico. El hombre que salvó los cerezos. De Naoko Abe. Editorial Anagrama. La policía de la memoria. De Yoko Ogawa. Editorial Tusquets, México. Año 2021. En una pequeña isla se produce un misterioso fenómeno. Un día desaparecen los pájaros, al día siguiente podría desaparecer cualquier cosa. Los peces, los árboles. Pero aún también se desvanecerá la memoria de ellos, al igual que las emociones y sensaciones que llevan asociadas. Nadie sabrá ni recordará entonces qué eran. Hay incluso una policía dedicada a perseguir a los que conservan la capacidad de recordar lo que ya no existe. En esa isla vive una joven escritora que, tras la muerte de su madre, intentará escribir una novela mientras trata de proteger a su editor, que está en peligro porque forma parte de los pocos que recuerdan. La mayoría la ayudará, entre ellos un anciano al que empiezan a fallarle las fuerzas, mientras lentamente nuestra protagonista va dando forma a su novela. Es el relato de una mecanógrafa cuyo jefe acaba reteniéndola contra su voluntad en un altillo. Una obra sobre el poder de la memoria y sobre la pérdida. La policía de la memoria. De Yoko Ogawa. Editorial Tusquets, México. Tongolele no sabía bailar. De Sergio Ramírez. Editorial Alfaguara.
año 2021. Estamos en pleno siglo XXI, en una Nicaragua en la que se están viviendo unas revueltas populares que son reprimidas brutalmente por el gobierno, apoyado en el siniestro brazo ejecutor del jefe de servicios secretos. El inspector Dolores Morales debe enfrentarse en la distancia con ese terrible apodado Tongolele, responsable último de su exilio en Honduras, que mueve con frialdad y cinismo, en parte gracias a los consejos adivinatorios de su madre. Muchos hilos de la desquiciada política del país, la magistral prosa de Sergio Ramírez, va desvelando poco a poco un entramado turbio, lleno de secretos y traiciones, y oscuras maniobras al que tendrá que enfrentarse el inspector Morales, respaldado por el inefable Lord Dixon, doña Sofía Smith y el resto de sus socios, porque en Nicaragua, siempre turbulenta, cualquier paso puede darse en falso y provocar el derrumbe definitivo de aquel que decide enfrentarse de algún modo, por ridículo que sea, al poder establecido. Tongolele no sabía bailar, de Sergio Ramírez. Editorial Alfaguara. Sumergirse en el naufragio. Adrien Rich. Editorial Sexto Piso. Año 2021. Sumergirse en el naufragio es el libro de poemas más celebrado de Adrien Rich. Puede leerse como una respuesta a la tradición en la que se inscriben La tierra baldía de T.S. Eliot o los cantos de Ezra Pound. La poeta se sumerge en las profundidades de un océano de mitos para explorar los restos de un naufragio. Ese naufragio es nuestra civilización, toda su podredumbre y toda su belleza. Poco a poco se va desprendiendo de todas las historias que rodean al naufragio, hasta quedarse solo con lo esencial. También se despoja de su cuerpo de mujer, hasta quedarse con un nuevo primigenio. Un cuerpo andrógino, mitad sirena, mitad tritón, y con el recorte de los restos de lo que fuimos. Pero sobre todo, rescata lo que aún queda intacto y que podría ayudarnos a reconstruir una nueva civilización, donde la mujer sea hombre y el hombre una mujer. Un nuevo comienzo despojado de historias y de mitos, centrado en la presencia. Un comienzo de no igualdad, sino de identificación, de reconocimiento mutuo de nuestra fragilidad, de nuestra fortaleza, solos frente a la desnudez de nuestros cuerpos. Sumergirse en el naufragio, de Adrien Rich. Editorial Sexto Piso. El diccionario del mentiroso. Ellie Williams. Editorial Sexto Piso. Año 2021. Londres 1899. Peter Winsworth, lexicógrafo de profesión, anda enfrascado en pulir la definición de las palabras que comienzan por la letra S para el diccionario enciclopédico Swansby, lo cual no deja de ser irónico teniendo en cuenta que desde niño finge que se sea. ¿Quién sabe por qué? Tal vez por llevar la contraria o por simple aburrimiento. El caso es que Winsworth, para sobrellevar sus anodinos días, se entretiene inventando palabras y definiciones que describen, con toda precisión,
realidades que no tienen nombre, aunque ahora que ha conocido a la bella e impredecible Sofía, la vida promete ser cualquier cosa menos aburrida. Londres, en la actualidad. Malory es la apodada becaria Swansby, editorial a la que adjetivar de venida a menos es quedarse francamente corto. En ese imponente y desierto edificio, Malory pasa las horas realizando las dos únicas y descabelladas tareas de David Swansby, la de encomendado: desenmascarar las entradas ficticias desperdigadas en el diccionario, pero ¿quién, cuándo y por qué están ahí las palabras inventadas? Y contestar las insistentes llamadas telefónicas de un sujeto anónimo. Pero ¿quién, cómo, por qué ese tipo desea que ardan todos en el infierno? Por suerte, Malory tiene en su vida a Pip, que no va a permitir que nada malo le ocurra. A medida que sus historias avanzan, entretejiéndose a más de un siglo de distancia, Binsworth y Malory vivirán sendas historias de amor, se verán obligados a convivir consigo mismos y, en definitiva, habrán de negociar las curvas de ese camino casi siempre sin sentido, poco fiable, repleto de engaños y tan difícil de definir al que llamamos vida. Originalísima, primera novela de una autora deslumbrante. El diccionario del mentiroso es una celebración del rigor, la fragilidad y el absurdo del lenguaje, y en todo del goce que nos proporcionan las palabras. El diccionario del mentiroso. Ellie Williams. Editorial Sexto Piso. H.P. Lovecraft. Contra el mundo, contra la vida. De Michael Houellebecq. Editorial Anagrama. Año 2021. Una fascinante puerta al mundo de entrada, tanto al oscuro universo de H.P. Lovecraft como a la mordaz prosa de Michael Houellebecq, con prólogo de Stephen King. Michael Houellebecq descubrió los cuentos de Howard Phillips Lovecraft con 16 años y volvió a menudo a los grandes textos del maestro del terror cósmico. ¿Qué tenía Lovecraft como para provocar aquella fascinación en alguien aparentemente tan ajeno a los mitos de Cthulhu? La respuesta a esta pregunta guía un profético ensayo en el que la visión de Houellebecq sobre el oficio de la escritura ilumina tanto la obra del autor estadounidense como su propio trabajo. Para el autor de las partículas elementales, la fuerza de atracción de Lovecraft reside en su capacidad para construir una oposición permanente, una enmienda a la totalidad, a la vida en todas sus facetas. H.P. Lovecraft, contra el mundo, contra la vida. Michael Houellebecq. Editorial Anagrama. Los gallos salvajes. De Hugo Argüelles. Editorial Fondo de Cultura Económica. Año 2021. Luciano Miranda, un cacique que ha forjado su reputación a partir de la violencia y los excesos, ve tambalear su percepción de sí mismo cuando su primogénito regresa a confrontarlo. Otoniel, un chamán, víctima que vaticina que el encuentro de estos dos gallos salvajes terminará con el enfrentamiento de oscuros secretos que ponen en entredicho la noción de hombría. Construida en 2 actos, Los gallos salvajes desentraña la capacidad de amar cuando
esta se moldea con prejuicios y con machismo. También cómo se construye una persona a la que le han enseñado que nació para ser el más chingón, a usar el miedo y la violencia para ganarse el respeto de los demás. Los gallos salvajes, de Hugo Argüelles, editorial Fondo de Cultura Económica. Caballo sea la noche, de Alejandro Morellón, editorial Candaya, año 2019. Tras las ausencias del padre y del hermano mayor, Alan convive con su madre en una casa que es refugio y testigo de la desgracia. Dos personajes rotos que se debaten entre la locura y la cordura, y se interrogan acerca del deseo, la muerte, el abandono y la culpa. Caballo sea la noche narra el desmoronamiento de una familia, cuando el pasado y el presente se convierten en delirio. Voz enloquecida, urgente necesidad de escapar o de reconstruir los pocos restos que quedan. Esta novela es el comienzo de una reconstrucción, ese instante decisivo en que los sobrevivientes de la catástrofe buscan redimirse, liberarse y restablecer sus lazos con el mundo. Caballo sea la noche, de Alejandro Morellón, editorial Candaya. Y bien, amigos, aquí terminan las novedades editoriales del mes de septiembre del año 2021. Espero les sea de ayuda toda esta información y estos estrenos editoriales que les hemos traído. Espero que estén bastante bien y que tengan un excelente día. Hasta luego.